Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos Jesús. amigos, hermosísimo, ¿verdad? Este Evangelio de San Marcos. Y ¿verdad? Marcos, que va ahí detrás de Jesús, un Jesús en continuo movimiento. Y aquí entonces Jesús dice que está aquí con sus discípulos atravesando aquí, le encuentran a otro grupo, están caminando y se encuentran y le preguntan a estos fariseos, ¿verdad? ¿Por qué no ayunan los discípulos de Jesús? Va epiopea, estos discípulos de los fariseos y todo eso, otros acá ayunan. Luego ya tienen que mostrar externamente de que están en ese camino de seguimiento del Señor. Y Jesús, sin embargo, le responde: miren, aquí hay algo mucho más importante. Y les hace la comparación de estos amigos del esposo. Cuando uno está en fiesta, uno no puede ir para ayunar. Diga, tú ya a ver. Entonces quiere decir que cuando tenemos el reino de Dios en medio de nosotros, es decir, cuando Dios está en medio de nosotros, evidentemente que no habrá ayuno, no habrá nada de dificultades y de problemas. Pero eso es cierto y así es como 2 más 2 es 4, ¿verdad? La ñande yara oino, ñande abite, veces yo que fuera. Nunca vamos a estar pidiendo limosna, nunca vamos a estar quejándonos, diga tú y la ñaneshi, oye, coina. ¿Y por qué? Y porque cuando está el novio hay fiesta, es decir, que cuando está el novio, cuando está Dios en nuestra vida, en nuestra institución, en nuestro país, en tu familia, en tu iglesia, cuando está Dios, nos queremos, nos respetamos, hacemos fiestas. Entonces la ñandero va pucua bebé y lleva ñamaña y la ñandera pichare de yecuase y peana yecuase y amor. Entonces upeago dice la ayuno. Es decir, se nos quita esa alegría. Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Pero después viene la segunda parte, justamente para darnos a entender. Llegará el momento en que el esposo se les será quitado. Entonces ayunará. Va ello ver. La ñandillara no imino lleva peñan en die, peñan de ni ame, peñan de roga puebe, peñan de tu paove, peñan de comunidad, peñan de netame. La ñandillara no imeiramo. Entonces, cuando les será quitado, entonces ayunará. Ala ayuno que dice Nandero va Pucú, Nero va Argel, Nero va Shaí, Nero va Lata o lo que sea, ¿entiendes? Upea dice Nanda Yareco y la alegría de tener a Dios en el corazón y en la vida. Alanda Yareco y no peñan de Yarago, sé yo que cuera, entonces siempre Nandero va Pucú tante hoy. No va a funcionar nada. No va a funcionar ninguna institución, no va a funcionar ningún gobierno, no va a funcionar ninguna iglesia. No funcionamos Island de capilla, porque la dereñemos y bebe al frente y nada de tu capilla, voy a ir para la gente, porque te falta Dios, falta lo elemental y lo fundamental que es Dios, para que podamos encaminar nuestra propia vida hacia lo que Él nos está pidiendo, que es la felicidad y la realización del hombre.
Así es que, queridos amigos, termina diciendo aquí con esta comparación de los odres y el vino. Dice, a vino nuevo, odres nuevos. ¿Por qué, queridos amigos? Porque quiere decir que nuestra mentalidad tiene que ser nueva. Yandé laña cambia seno. Entonces, nosotros, queridos amigos, desde el aspecto ontológico, lo esencial y lo fundamental es lo que tiene que cambiar en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nosotros nos afrontamos con el mundo y con la vida? A vino nuevo, odres nuevos. La novedad del Evangelio necesita a una persona con cambio de mentalidad para poder cambiar entonces también nuestra realidad. Que así sea. Que así sea.